un sentido. Mucha gente no se explicaba por qué un comité que se llamó Comité Pro Mejora Salarial, que es otra cosa que necesitamos aclarar, el Comité Pro Mejora Salarial no se ha disuelto. ¿Por qué los trabajadores nos agrupamos en un comité y no nos quedamos en nuestras organizaciones sindicales? Porque, como dijo el rector todo el tiempo, no presentamos más bien pliegos de peticiones. ¿Por qué no hacemos uso de las herramientas legales que supuestamente el Estado de Derecho nos ofrece? ¿Y por qué decidimos agruparnos en un comité que ellos decían era una organización completamente ilegal? Por una sencilla razón. Lo primero es que en esta institución, como en el país, la actividad sindical está completamente proscrita. Para los que no sepan, a los empleados públicos escasamente el año pasado nos reconocieron el derecho a presentar pliegos de peticiones. O sea, los trabajadores públicos o empleados públicos solo teníamos derecho hasta hace algunos años a presentar memoriales respetuosos de solicitudes. Entonces, por más de que se hicieran convenios internacionales de la OIT y demás, no nos permitían presentar pliegos de peticiones. Hoy aparecen unos decretos, entre ellos el último, que es el 160, en donde se nos posibilita la presentación de pliegos de peticiones. Pero es una burla. Pliego de peticiones que no puede pedir aumento de salarios, que no puede meterse con modificaciones de planta, que no puede meterse con la administración de la institución donde se elabora, pues es un pliego completamente innocuo. Eso es lo primero. Lo segundo es que tan pronto los trabajadores y empleados públicos, si ustedes lo miran en una última circular de la Procuraduría, se establece que usted presenta el pliego de peticiones, pero nos está completamente prohibida la huelga. ¿Sí? Es decir, precisamente el 18 de febrero va a haber una jornada mundial por el derecho a la huelga de los empleados y los trabajadores del mundo. Son tan descarados en este país que lo publican, dicen, está prohibida la huelga de los trabajadores. Entonces nos permiten presentar pliegos de peticiones para que les pidamos seguramente un modelo distinto de zapatos de labor o qué sé yo, bobadas, pero que nada tienen que ver con la política de la institución y la política salarial. Entonces eso hace que nosotros encontremos como salida única y exclusivamente la conformación de un comité que es legítimamente constituido por los trabajadores de todas las sedes, en donde se agrupan trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Porque lo que necesitábamos también era conformar un frente común, un frente que nos permitiera agrupar y aglutinar a todos los trabajadores, los que creen en el sindicato, los que no creen en él, ¿cierto? Pero que de todas formas están afectados con las medidas salariales, medidas y políticas salariales de la institución y del gobierno. Entonces por eso nosotros nos constituimos en un comité. Fíjense que tan pronto presentamos nosotros nuestras solicitudes de aumento de salarios, de inmediato el rector Mantilla lo primero que le hace saber a la comunidad es que ese comité no es legal, no es legítimo, que es una cosa completamente extraña, que no tiene por qué hablar con una cosa que no reconoce la ley, ¿cierto? Y que por lo tanto nos conmina a presentar pliegos de peticiones. Entonces lo curioso de esto es que nosotros en el Comité Pro Mejora Salarial lo que entendimos es que era prácticamente una celada que nos estaban entendiendo, porque tengan en cuenta una cosa, cuando dicen los decretos, cuando los empleados públicos presentan pliegos de peticiones a través de sus organizaciones sindicales, tan pronto se presentan, las organizaciones no pueden hacer huelga. Entonces, el comité lo que se planteó fue precisamente una pelea, como un frente común, como les digo, un frente amplio donde pudiéramos y donde todos pudiéramos jalar por el mismo lado, independientemente de la posición que se tenga frente a las organizaciones sindicales. Good morning, Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekong a Tatatarán. Soy yo, suena película de Elvis Presley. Genial. ¿Qué es la zona desmilitarizada y qué significa pacificación? Un general que dice, cogemos un par de B-29 y os pacificamos en pequeños trocitos. Bueno, básicamente porque ninguna tabla de ajuste salarial fue concertada con los trabajadores. El acuerdo decía claramente que cualquier tabla iba a ser conocida y avalada por los trabajadores en el máximo seno de carrera administrativa, que es la Comisión Nacional de Carrera. Esto nunca sucedió. Por el contrario, el rector de manera autocrática y de manera arbitraria presenta una tabla, la aprueba y esa es la que finalmente, se aprueba. Nosotros nunca hubiéramos permitido incrementos salariales como los que ocurrieron con compañeros de cargos operarios calificados de 177.000 pesos en pesos reales, mientras que jefes de unidad
que son todos estos cargos del nivel ejecutivo con incrementos que superan el 1.028.000 pesos, al igual que los jefes de grupo con 1.139.000 pesos. Casos también como los compañeros coordinadores que recibieron aumentos reales de 48.077 pesos. Eso hace que nosotros pensemos que en el tema del ajuste salarial lo que se hizo fue un ajuste arbitrario y que respondía básicamente a intereses de un sector del nivel asesor y del nivel ejecutivo de la Universidad Nacional. Por eso consideramos nosotros que en cuanto al tema de lo salarial, de la justa petición de salarios que nosotros solicitamos y que generó todo este movimiento durante más de un año, está incumplido. Entonces, a pesar de que la gente pueda decirnos que hubo un aumento, sí, hubo un aumento, pero no fue en los términos que fueron acordados. Por eso, para nosotros, ese acuerdo El está nieto de incumplido. quien no pudisteis matar, el hijo de quien no pudisteis callar. Soy 100 kilos de amonal bajo carrero blanco, y Harvey Oswald matando a la gran mentira. Soy Rosa Parks gritando basta desde primera fila. Soy Yuri Gagarin desde el exterior diciendo no veo ningún... Nada. En realidad las reuniones de seguimiento que se acordaron no fueron más de 3, en realidad. Fueron reuniones convocadas por la universidad básicamente para cumplir un requisito, básicamente para presentarse ellos como unos patronos dadivosos con sus trabajadores que dialogaban, pero en realidad no tenían ningún fundamento. Nosotros en esas 3 únicas mesas de seguimiento de acuerdos nos cansamos hasta la saciedad de demostrar que los acuerdos estaban incumplidos en el tema salarial, en el tema de la devolución de los cargos de carrera administrativa, en el tema de la inclusión de los compañeros trabajadores oficiales y los compañeros de educación básica y media, sin que nunca hubiese una sola propuesta alternativa de solución a esos puntos incumplidos. Por lo tanto, después de 3 reuniones, la mesa de concertación con los garantes también hay que decirlo, desaparecieron los garantes de la vicepresidencia, de la procuraduría, de los ministerios de educación y de trabajo, y también de los cuerpos docente y estudiantil de la universidad. Los garantes desaparecieron, a pesar de que nosotros como comité hemos reiterado en varias ocasiones que nos volvamos a reunir para retomar esos temas. A la fecha del día de hoy, de febrero del 2015, nunca más volvimos a reunirnos. Entonces esa mesa básicamente sirvió para que la universidad se mostrara como una patronal dadivosa con sus trabajadores, que había efectuado de manera generosa unos acuerdos y que había efectuado de manera generosa un incremento salarial, pero recordemos que ese no era el único punto. El punto salarial no era el único punto por el cual se gestó este movimiento. Por lo demás, los acuerdos están completamente incumplidos, la mesa de garantes no funcionó, y pues hoy día tenemos que decir a toda la comunidad que lamentablemente en lo que tiene que ver con esos puntos, consideramos que no hay ningún avance. Todos recordarán que fueron prácticamente 3 asambleas permanentes que desarrollamos los trabajadores desde el año 2012 2013. Y todo el 2014 fueron reuniones con una comisión que se conformó de seguimiento a los acuerdos. En noviembre del 2012, el comité lanzó su primera asamblea general en el mes de noviembre aproximadamente. Casi en el mes de diciembre, inicios del mes de diciembre, firmamos un primer acuerdo. Ese primer acuerdo fue completamente incumplido, lo que nos llevó a que el 20 de febrero del año 2013 presentáramos nuevamente la solicitud de sentarnos a negociar porque los acuerdos de noviembre se habían incumplido. Ese 20 de febrero se firmaron unos acuerdos nuevamente, se levantó la asamblea permanente después de 26 días de la asamblea y nuevamente fueron incumplidos, y por eso nos vimos obligados a parar nuevamente en el mes de agosto y firmar un nuevo acuerdo el 20 de septiembre. En ese 20 de septiembre lo que llegamos de puntos gruesos fue un incremento de salarios para la totalidad de los trabajadores de los niveles asistencial, técnico y profesional. Dejábamos por fuera al nivel ejecutivo, asesor y directivo. Y eso tenía un sentido de por qué dejar por fuera esos 3 niveles salariales. Uno, porque permanentemente, gracias a las potestades que tenía el rector, se sacaban y se expedían actos administrativos
cambiándole la denominación a los cargos para poder hacer posibles aumentos de salarios para esas personas. Es decir, ellos se venían haciendo incrementos salariales de manera permanente. Por lo tanto, nosotros decíamos, si ellos se han venido haciendo unilateralmente aumentos o incrementos de salario, ¿por qué nosotros, que nos toca recurrir a la huelga para poder reclamar un incremento de salario? Y tenemos una brecha tan enorme salarial, no solamente con las directivas de la universidad, del sector ejecutivo y asesor, sino con las demás instituciones del Estado. ¿Por qué vamos a tener que reconocerles un incremento de salario a ellos nuevamente? Si ellos no han hecho nada por solucionar los nuestros. ¡Inmediatamente! No, déjalo ya. Has dicho lo que querías, déjalo ya. ¡No! ¡No he terminado todavía! ¡Díselo tú, papá! ¡Allí siguen exterminando gente! Yo no te obligué a ir. ¡Sí, me obligaste! ¡Claro que me obligaste! ¡Todos! Bien, uno de los puntos a los que llegamos en los acuerdos entre la Universidad Nacional, la dirección de la Universidad Nacional y los trabajadores es que no habría ningún tipo de represalia de tipo administrativo, de tipo disciplinario, de tipo penal contra ningún trabajador que hubiese participado durante todo el tiempo en el que duró la Asamblea Permanente de los Trabajadores. Y como ya sabemos, la dirección no solamente ha violentado estos acuerdos en materia de no regresar cargos de carrera que se han convertido libre en el momento de remoción a la carrera, o en su defecto el no incremento de los salarios de conformidad como se había pactado, sino que también hoy se encuentran 2 trabajadores seriamente perseguidos desde el punto de vista disciplinario, pero además se encuentran 3 de los principales dirigentes del movimiento de los trabajadores procesados ante la Procuraduría General de la Nación. Hoy está a portas de ser sancionado particularmente uno de estos trabajadores, violentando inclusive todo principio, inclusive todo tipo de garantías, pero además violentando principios generales del derecho, como son el de la competencia, porque digamos que hoy ni siquiera están siendo investigados en la sede de Bogotá. Definitivamente los acuerdos establecidos entre el Comité Pro Mejora Salarial y la dirección de la Universidad Nacional fueron incumplidos por todos lados. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las garantías que se extenderían a todo aquel trabajador que hubiese participado en el movimiento del Comité Pro Mejora Salarial, encontramos hoy con que hay trabajadores, particularmente quienes fueron voceros de los trabajadores, quienes fueron negociadores, que hoy están siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación. Encontramos también un grupo de trabajadores hoy perseguido y investigado desde el punto de vista disciplinario al interior de la Universidad Nacional, y lo más seguro es que así como se van llevando las investigaciones que violentan todo principio del derecho, general del derecho, estos trabajadores sean sancionados. En todo caso, hoy nos encontramos ante una condición que amenaza a los trabajadores desde el punto de vista de sus garantías disciplinarias, desde el punto de vista de sus garantías administrativas, inclusive desde el punto de vista de garantías penales. Y esa es una de las razones que hoy nos convoca a que nuevamente reanudemos, retomemos la Asamblea Permanente de Trabajadores, a efectos de que la universidad, la dirección de la universidad, por fin cumpla con lo acordado en el año 2013. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Ustedes vieron toda la guerra mediática que se desató tan pronto se generaron los conflictos laborales. El rector permanentemente dijo que no hablaba con los trabajadores, que los trabajadores teníamos organizaciones legítimamente reconocidas, que por lo tanto no hablaba con organizaciones ilegales. Nos dijeron terroristas, nos dijeron de todo, nos trataron como se les dio la gana, ¿cierto? Nos dijeron secuestradores en una oportunidad, ¿sí? Ustedes recuerdan, por ejemplo, ese día en que el vicerrector le ordenó a los vigilantes de encerrarse en los edificios y después nos acusaron a nosotros de que los teníamos secuestrados. Hicieron de todo para acabar el movimiento. Y en la forma más descarada, tan pronto se firman los acuerdos, lo que se acordó es: llegan los recursos a la Universidad Nacional, que tan pronto lleguen por autonomía, se reúne la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, en donde tienen asiento los trabajadores, los representantes. Y allí se distribuyen de manera equitativa los recursos entre los niveles acordados. Lastimosamente el señor rector Mantilla, en un acto, digamos que
uno más de sus arbitrariedades, el 11 de diciembre del año 2013, presenta ante el Consejo Superior Universitario una tabla completamente distinta a la acordada, pero además que incluía un achatamiento fuertísimo de la planta. Y me explico en términos del achatamiento. Nosotros, por ejemplo, teníamos varios niveles de secretarias. Teníamos secretaria 4, 8, 12, 14, 15 y 17, cada una con una escala salarial distinta. Lo que ellos hicieron fue agruparlas todas en 2 escalas salariales, y obviamente cuando llegamos a la última secretaria del último grado, pues ese grado que no tiene para dónde coger, pues le tocaron aumentos de 18 20. Pero el colmo de todo fue ver cómo los directivos, incluido Mantilla, Bula, todos los que nos agredieron permanentemente en el paro, que se opusieron al diálogo y a la concertación con los trabajadores, fueron los primeros en incluirse. Entonces, ellos lo que hicieron fue, tan pronto cogen la plata, asegurarse el nivel directivo, ejecutivo y asesor, asegurarse un incremento permanente, ¿sí? Y la plata que sobra, la repartieron abajo. Por eso las brechas tan altas que quedaron en la tasa. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? De aumentos de más de millón de pesos. Mientras exactamente el rector se aumentó, le tocó por la escala salarial casi 700.000 pesos de aumento. Hubo, por ejemplo, jefes de unidad que les tocaron más de 1 millón de pesos, que son los del nivel ejecutivo. Pero entonces tenemos, por ejemplo, el nivel de operarios, que son todos los que manejan los laboratorios y demás, les tocaron aumentos en pesos reales, porque aquí ellos, por estar por debajo de los 2 salarios mínimos legales vigentes, les correspondía dotación, tenían auxilio de alimentación y transporte. Al momento que usted pasa esos 2 salarios mínimos, así sea con 100 pesos, se pierde todo eso. Entonces lo que hicieron fue juntar en una sola bolsa y en pesos reales, quitándole lo que tenían por acá, pues le tocaron incrementos de 80 pesos. Entonces, eso como primero. Segundo, digamos que eso tenía una medida de parte del rector, una medida política y ideológica, romper a los trabajadores. Es decir, cuando nosotros planteamos un incremento del 30% para todo el mundo y dejando la tabla salarial dejando la planta de cargos como estaba, e implicaba era que iba a ser un 30% para todos con lo que ganan. Aquí lo que hicieron fue una desproporción. Lo que hicieron fue unos porcentajes y hacer que trabajadores del mismo nivel recibieran muchísimo, digamos, de una manera muy distinta los incrementos. Golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que pertenece. Perfectamente, alcanzado. Pero como ellos se metieron ellos, o sea, metieron 3 niveles más, pero con el cuentico chico de supuestamente profesionalizar la planta. Entonces lo que hicieron fue elevarle los salarios a los niveles ejecutivos, que donde están todos los superiores inmediatos funcionales. Y claro, ahí está mi trabajo. Hay gente que se opuso a la. Es que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder. Cuando la indiferencia sea odio, van a caer. Y si quieren volver el sucio les espera. Resistiré con mi fusil como Allende. Los colombianos nos acostumbramos hace rato a que somos los más pobres y los más débiles los que desangramos la nación. Aquí los que se roban las empresas, los que las venden, los que las abaratan para venderlas más baratas a las transnacionales, aquí ellos no son criminales, ellos no desangran absolutamente nada. El país pareciera que está mal por culpa de los pobres, ¿sí? Es una cosa bastante curiosa. Cuando el trabajador, después de 18 años de estar recibiendo el pírrico aumento que da el gobierno, que miren tan chistoso, cuando nosotros logramos ese aumento, esa vez nos iban a dar el 1.9 de aumento. Eso para un trabajador de 1 millón de pesos pues significa 19.000 pesos. ¿Sí? Entonces somos los trabajadores, la parte débil en toda relación laboral, que es el trabajador, los que desangran. Ese es el cuento uribista
el cuento uribista chimbo de que es que los sindicatos desaparecen las empresas. Ese es otro cuento que nosotros siempre hemos querido desvirtuar. Aquí el problema de la violencia antisindical no es porque maten sindicalistas, los desaparezcan, los amenacen. Es que la violencia antisindical radica precisamente en decirle al trabajador, a la población en general, ponerle a repetir el discurso del gobierno y del establecimiento de que los sindicatos son malos, que las peleas de los trabajadores son malas, y por eso es que el trabajador, cuando le pide al patrono mejores condiciones de labor, hasta se pone colorado. Hasta se pone colorado. Aquí no desangramos absolutamente nada. Esta universidad se viene desangrando hace rato. Esta universidad tiene casi el 50% de su presupuesto privatizado. ¿Y por qué los estudiantes y profesores que dicen que los trabajadores estamos desangrando la institución no se acuerdan de cuánto se gana aquí? ¿Sí? ¿Cuánto se gana el Estado ahorrándose la plata que le trasladan los costos a los bolsillos de las personas que pagan las matrículas de sus hijos aquí? Es que esta institución se creó para que fuera prácticamente gratuita. Aquí desaparecieron cafeterías, nadie dio nada, desaparecieron residencias. Aquí no hay programas de bienestar. Ya se preguntaron los estudiantes que nos acusan de desangrar el presupuesto de la institución, cuánto se ha gastado la dirección de esta universidad en viajes, en ágapes y reuniones, en obras suntuosas como los pisos de la rectoría, como las famosas sillas de plumas de ganso. Nosotros no desangramos absolutamente nada. Aquí lo que hicimos fue un movimiento por mejorar las condiciones de labor de 3.000 trabajadores de la Universidad Nacional, que llevábamos 18 años en completo olvido. Es una deuda que tenían con nosotros y estamos reclamando que nos paguen, porque es que aquí todos los 18 años nos tuvieron el olvido y se olvidaron y se hicieron locos con nosotros. Aquí a todo el mundo se le olvida. Todo el mundo cree que el proceso educativo en esta institución solamente le corresponde a los profesores. Aquí quien lava los frascos, lava los baños, cuida los salones y demás, también tiene derecho a un salario decente. Entonces lo que nosotros hicimos fue arrancarle al gobierno nacional ese cuentico que dice Mantilla y que dice Bula, que nosotros aquí tenemos un déficit de 26.000 millones porque les dimos a ustedes, nosotros sacamos unos ahorritos y les dimos a ustedes el aumento de salarios. Eso es carreta. Lo primero que nos dijeron a nosotros en el gobierno nacional: no les vamos a reconocer públicamente que ese dinero lo da el Estado porque no queremos carpas en todas las universidades de este país. Es que aquí no venga el señor Bula y Mantilla a decir que ellos hicieron un esfuerzo. Sí, ¿y por qué nos dejaron a nosotros casi 72 días de paro? Porque es que fueron 27 días el primero, 26 el segundo, casi 20 el otro. ¿Por qué casi 70 días en paro si tenían la intención de ahorrarse una plática para dárnosla a nosotros? ¿Por qué con tan buena intención nos dejaron irnos a un paro que después ellos reconocieron que habían perdido casi 20.000 millones o 1.000 millones diarios? ¿De cuándo acá tan buenas personas? El Estado colombiano reconoce esa plata. Ahora que salgan a decir que no, que es que el déficit corresponde a lo que le dieron a los trabajadores, carreta. Esta universidad resta un déficit de más de 50.000 millones de pesos y ellos lo tienen que reconocer. Por eso se la pasan poniendo el sombrero, porque no tienen ni siquiera el decoro de ir a exigirle el presupuesto para el funcionamiento de la universidad. Ahora, la universidad la convirtieron en una vulgar empresa hace rato. Esta universidad tiene unos niveles de productividad importantísimos. Nosotros le estamos reclamando, aunque sea unos puntos por productividad. Ya que se comportan como una empresa, entonces que reconozcan a los empleados puntos de productividad. Ellos se comportan como empresa y hablan de ustedes, los estudiantes, como clientes. Entonces, si la sociedad y ustedes son clientes, entonces que le respondan a sus trabajadores con niveles de productividad, con todo lo que están produciendo. Entonces, aquí hay una cosa que creo yo es importante que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Primero, los trabajadores no estamos reclamando nada de lo que no. Los trabajadores estamos reclamando primero que esta institución se maneje de manera decorosa. Segundo, democracia, participación. De hecho, casi que estamos reclamando lo que reclamaban los franceses de la Revolución Francesa. Es una cosa loca. Es una institución que se dice del siglo XXI. Es una institución que dicen que tiene que ser de talla mundial, como dice Diego Hernández. Entonces nosotros tenemos que comportarnos, ¿sí?, como trabajadores de la época feudal. Ojalá para ellos, ojalá muy bueno que nosotros trabajamos, ¿verdad? Pues no, nosotros tenemos derecho a eso. Entonces, la idea es que la gente tiene que tener claro, que este es un movimiento que lo que pretende hacer es hacer valer y que se den los acuerdos firmados para que la administración honre su palabra.
porque nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo, no estamos desagrando la institución, estamos reclamando los acuerdos que ellos firmaron, pero que hoy entendemos que hicieron exactamente lo que hicieron en noviembre del 2012 y en febrero del 2013, es firmar unos acuerdos simplemente para acabar con el paro, con toda la intención de no cumplirlos. Pues no, ¿cierto? Ahora, se viene una nueva elección de rector. ¿Qué le estamos reclamando a esta institución? Oiga, que le permita a los trabajadores participar en la designación de las directivas universitarias, como dicen las sentencias de la Corte, como dice todo lo que tanto ellos reclaman, eso de que reclaman del Estado Social de Derecho, que en últimas el Estado Social de Derecho es un chiste para estos. Entonces nosotros estamos diciendo es, oiga, la participación, la democracia, que respeten la posibilidad y el derecho que tenemos los trabajadores a presentar pliegos de peticiones. Que no se sienten con nosotros en una mesa simplemente para cumplir un requisito y que durante 10 meses, como pasó el año pasado, nos tomen del pelo para tener que nosotros terminar retirando los pliegos de petición.